tiene que ser constante, ¿sí? La distancia PT tendría que ser igual a la distancia RR, eso vimos en la clase pasada, ¿sí? El impulso cardíaco se tiene que propagar por la vía de conducción normal, ¿ok? O sea, nuestro nódulo sinusal tendría que ir por las fibras internodales al nódulo auriculoventricular. El nódulo auriculoventricular sería el haz de His, ¿ok? Y el haz de His se dividía en su rama derecha-izquierda para que después se propague por la fibra de Purkinje. Ese sería lo ideal, ¿sí? Y nosotros vamos a ver que a veces pueden existir unas vías, ¿sí? Que son anómalas. Entonces, a eso también le vamos a ver que van a ser consideradas como arritmias, ¿ok? Muy bien, y aquí otra cosa que nosotros veíamos aquí, fíjense, la velocidad de transmisión del impulso, bien, aquí en la aurícula existe una velocidad de aproximadamente 0.5 metros sobre segundo, ¿sí? Decíamos que a nivel del nódulo auriculoventricular, la velocidad se retrasaba hasta 100 veces más o menos, ¿sí? Después veíamos que el haz de His, la rama derecha izquierda, viaja a 2 metros sobre segundo y la fibra de Purkinje a 4 metros sobre segundo, ¿sí? Más o menos, no sé si vamos a utilizar estas medidas de velocidad, pero vamos a ver que, por ejemplo, en ciertas partes, cuando existen ciertos desbloqueos, por ejemplo, esto puede retrasarse y durar un poco más de lo normal, ¿ok? Muy bien, ¿cómo se clasifican las arritmias? ¿Sí? ¿Cómo podemos clasificar? Según su frecuencia, o estas pueden ser mayor a 100, ¿sí? O menor a 50, o menor a 60, como quieran considerar, ¿sí? Estas pueden ser las taquicardias o bradicardias, ¿ok? O taquiarritmias y bradiarritmias, ¿sí? Hablamos entonces de taquicardia o taquiarritmia cuando superaban los 100 latidos por minuto y bradicardia cuando está por debajo de los 50 latidos por minuto. Ya le digo 50 porque es lo que ahora se considera, ¿sí? Muy bien. Según su ritmo, ¿sí? Según el ritmo, también nosotros vamos a ver que según el origen del ritmo, estas pueden ser arritmias sinusales, ¿ok? Si es que las arritmias se originan en el nódulo sinusal, las arritmias auriculares, si se van a originar en las aurículas, las arritmias nodales, si se originan en el nódulo auriculoventricular, y las arritmias ventriculares, ¿ok? Entonces, una arritmia que se origina en el ventrículo por un foco ectópico, vamos a ver enseguida, entonces vamos a ver que esa es una arritmia ventricular, ¿sí? Pero, fíjense, aquello que está por encima del haz de His, ¿sí? Estas tres que vemos aquí, fíjense, estas tres, esas son llamadas o son agrupadas dentro de las arritmias que nosotros conocemos como arritmias ¿sí? Supraventriculares, ¿ok? Están por encima del ventrículo. Y la otra es la arritmia ventricular, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, estas arritmias que vemos aquí, estas son consideradas arritmias supraventriculares y estas que están aquí son las arritmias ventriculares. ¿Ok? Entonces, ¿cómo clasificamos a la arritmia recién? Según su frecuencia, taquiarritmias o bradiarritmias. ¿Ok? Según el origen de este ritmo o del origen del sitio de las arritmias, estas también pueden ser sinusales o auriculares o nodales. Estas nosotros decíamos que iban a ser consideradas supraventriculares y las que se originan en el ventrículo son llamadas de arritmias ventriculares. ¿Sí? Muy bien, fíjense, esto es algo que tampoco explica nuestro libro, pero es algo que es bastante interesante que ustedes conozcan, ¿sí? Eh, yo realmente digo así, eh, una de las materias más importantes que uno tiene que recordar, que tiene que saber es fisiopatología, ¿sí? Y se van a dar cuenta de esto cuando terminen la carrera, ¿sí? Porque ahí ustedes van a mezclar todas las informaciones que se fueron aprendiendo de a poco, ¿sí? Y van a ver que si ustedes entienden bien la fisiopatología, el resto es fácil, y el resto es fácil, todo va de la mano después. Entonces, tienen que entender esto, ¿sí? Tienen que entender para que después en farmacología ustedes sepan en dónde está actuando un fármaco antiarrítmico de la clase 2, vamos a suponer. Está actuando en este sitio, ¿por qué? Porque ahí es donde está la falla, ¿sí?
Entonces, esto yo quiero que ustedes aprendan bien. Fíjense, mecanismo de las arritmias, nosotros vamos a ver dónde pueden ocurrir estos trastornos, en el impulso o en la conducción. ¿Ok? ¿Qué significa el impulso? Sería el sitio en donde se va a generar la actividad eléctrica o ese automatismo. ¿Sí? Nosotros sabemos que el automatismo en nosotros puede, o normalmente está en el nódulo sinusal. ¿Okay? El nódulo sinusal es el que es considerado el marcapaso fisiológico del corazón. ¿Ok? Entonces, los mecanismos por los cuales se van a producir las arritmias van a ser en el impulso, ¿sí? Que a veces vamos a ver ahora las arritmias se van a originar en el nódulo sinusal o a veces no se originan en el nódulo sinusal. ¿Ok? Entonces, esos son trastornos del impulso, ¿sí? Y vamos a ver que existen los trastornos también en la conducción, ¿sí? ¿Qué sería eso? Y nosotros sabemos, la única vía por el cual nuestro impulso debe propagarse tiene que ser por el sistema cardionector, ¿sí? Lo que repetimos siempre, del nódulo sinusal tienen que ir las 3 fibras hacia el nódulo auriculoventricular y un haz que se llama haz de Bachmann hacia la aurícula izquierda, ¿ok? Del nódulo auriculoventricular a las fibras de Purkinje, ¿ok? Y las fibras de Purkinje que se van a dividir después en su rama derecha e izquierda, ¿sí? Muy bien, entonces en cualquiera de estos sitios pueden haber trastornos, ¿sí? O nosotros podemos encontrar que existen otras vías de conducción accesoria a estas, que también son causas de arritmias, ¿sí? Fíjense, los mecanismos de producción de lo que sería el impulso, nosotros vamos a tener el automatismo, ¿ok? Que el automatismo sería, en este caso, la capacidad que tenía nuestro nódulo sinusal o cualquiera que tenga esa capacidad de despolarizarse espontáneamente. ¿Por qué digo así? Cualquiera que pueda despolarizarse espontáneamente, porque nosotros sabemos que el nódulo sinusal es el marcapaso, ¿sí? Fisiológico, porque él puede despolarizarse espontáneamente, pero sabemos que no es el único. Si falla el nódulo sinusal, sabemos que el que va a asumir ese rol va a ser el nódulo auriculoventricular, y si falla el nódulo auriculoventricular, hasta el haz de His y las fibras de Purkinje o sus ramas tienen esa capacidad, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a encontrar trastornos aquí y también en otra forma de trastornos de impulso sería lo que es la actividad desencadenada, ¿sí? Que ya vamos a ver lo que son las actividades desencadenadas. ¿Sí? Vamos a estudiar el automatismo, ¿sí? El automatismo, ¿sí? Fíjense, otra vez vamos a estudiar el automatismo normal, que va a ser aquel que se genera en el nódulo sinusal, y anormal, que va a ser un marcapaso que esté funcionando, pero que no es el nódulo sinusal. Vamos a ver si puede ocurrir eso también. Y la actividad desencadenada, nosotros vamos a ver que son los postpotenciales. Que vamos a ver otra vez que los postpotenciales vuelven a clasificarse en precoces y tardíos. Yo sé que así todavía cuesta entender esto porque no es algo que nosotros podamos interpretar, decir, aquí ya es desencadenada, ¿qué será que es? Pero vamos a ver enseguida qué es que estamos hablando, ¿sí? Ahora, en lo que sería trastorno de la conducción, nosotros vamos a ver que aquí estudiamos los bloqueos y las reentradas, ¿ok? Vamos a ver lo que son los bloqueos, ¿sí? Y lo que son las reentradas. Las reentradas, otra vez, fíjense, estas pueden ser anatómicas, ¿ok? O funcionales. Vamos a ver enseguida qué son estas, ¿sí? Muy bien, y los bloqueos también vamos a estudiar enseguida cuáles son los tipos de bloqueos que nosotros tenemos, ¿sí? Muy bien. Ok, fíjense, vamos a ir estudiando por partes. Lo que ahora nosotros vamos a estudiar van a ser entonces los mecanismos de las arritmias, ¿sí? Mecanismos de las arritmias que se generan en el impulso, ¿ok? Que otra vez nosotros estudiamos que sería el automatismo y otra vez que decimos que es normal. O sea que tal vez algún trastorno que esté afectando o que esté produciendo este trastorno en la frecuencia o en el ritmo, pero en el nódulo sinusal, ¿sí? Muy bien, fíjense, ¿por qué pueden ocurrir estos trastornos en nosotros, ¿sí?
¿Por qué? Por un aumento del estímulo parasimpático, ¿ok? Vamos a ver cómo va a afectar eso a este sistema de arritmia, ¿ok? La hipoxemia, la falta de oxígeno, eso también puede causar este tipo de arritmias. La isquemia, trastornos electrolíticos y fármacos, ¿ok? Vamos a ver de qué se trata esto. Fíjense, lo que estamos viendo aquí sería este automatismo y vamos a ver lo que es normal y lo que es anormal, ¿ok? Otra vez, ¿qué era nuestro automatismo? Era la propiedad que tenía algunas células de despolarizarse espontáneamente, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser esas? Ya vimos nosotros. Nódulo sinusal, ¿sí? El nódulo auriculoventricular, haz de His y sus ramas con la fibra de Purkinje, que todas ellas pueden generar ese automatismo, ¿ok? Muy bien, entonces fíjense aquí le tendríamos nuestro nódulo sinusal, esto sería el nódulo auriculoventricular, su haz de His con su rama derecha, rama izquierda, y aquí las fibras de Purkinje, ¿ok? Muy bien. Entonces, fíjense aquí, esto es un poquitito de lo que nosotros ya estudiamos en la clase pasada. Voy a sacar esto que me mandó. A ver, aquí. Ahí. Ok. Fíjense, otra vez, para que vean un poquitito lo que estudiamos la vez pasada, estudiamos el potencial de acción en una célula cardíaca, ¿ok? En este caso, esta sería una célula de qué tipo. ¿Quién me puede decir? ¿Célula de qué tipo sería? Esta sería una célula muscular, ventricular, sinusal. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esto? Esta es una despolarización de un potencial de acción en una célula que tiene la propiedad de ser automática, de tener el automatismo, ¿sí? ¿Cómo yo sé eso? Porque fíjense, ustedes recuerdan aquí, nosotros sabríamos que el potencial de membrana en reposo de esta célula era aproximadamente en menos 60, ¿ok? Y aquí se abrían unos canales que se llamaban canal IF, if funny, ¿ok? Y cuando alcanzaba aproximadamente menos 40, porque aquí ingresaba sodio, ¿ok? A partir de aquí alcanzaba su umbral, su potencial de umbral, y ahí esto se despolarizaba. ¿Sí? En el caso de estas células, porque ingresan principalmente calcio. ¿Sí? Hasta aquí sodio, aquí empiezan a ingresar calcio, ¿ok? Van a alcanzar su punto máximo y después van a empezar otra vez a repolarizarse, ¿sí? En donde nosotros veíamos que a este nivel empezaba a salir potasio, ¿sí? ¿Qué pasaba con esta célula? Cuando estaba perdiendo otra vez potasio, empezaba a bajar el voltaje. Cuando empieza a alcanzar aquí aproximadamente menos 40, menos 50, ya empieza a abrirse de vuelta los canales IF, ¿ok? Que decíamos que eran los canales que se abrían aquí en esta fase que está aquí. Entonces esos canales, como son voltaje dependientes, cuando están bajando de vuelta se empiezan a abrir y entonces otra vez ocurre una despolarización lenta a este nivel, donde se abren los canales IF, ¿sí? Aquí otra vez empiezan con la apertura de los canales de calcio y entonces empieza esa despolarización, ¿sí? Por eso es que las células que tienen la propiedad de automatismo nunca paran. ¿Por qué? Porque ellas tienen esos canales que están aquí que son llamadas de canales IF, ¿ok? Cosa que no vemos en las otras células, ¿sí? Muy bien, y aquí otra vez el potencial, ¿sí? Fíjense, diastólico de membrana en esta célula es de menos 60 y el potencial de umbral es de menos 40. Se alcanzaba ahí y ahí se disparaba, ¿sí? Un poquitito otra vez, aquí lo que entraba era sodio, aquí entraba calcio y aquí salía potasio, ¿sí? Muy bien, si nosotros comparamos con una célula muscular del corazón, sea una célula ventricular o una célula auricular, nosotros veíamos que en esta célula que está aquí, estas no tienen esta despolarización lenta, ¿sí? Acá nosotros veíamos que en una célula ventricular normal o auricular, estas tendrían 5 fases, ¿sí? La fase 4, que era donde nuestras células estaban en un potencial de membrana en reposo. Aquí tenemos a la fase, fíjense, 0, que era la fase de despolarización rápida. Después tendríamos una pequeña fase de repolarización lenta,
En la fase 1 tendríamos la meseta y aquí la fase de repolarización rápida. ¿Ok? Si nosotros comparamos con las celdas que tienen esa propiedad de automatismo, nosotros lo que tendríamos aquí, este potencial, perdón, a este nivel, esto que está aquí, eso sería la fase 4. ¿Ok? Que es la despolarización lenta. Si comparamos esto que está aquí con esto, ¿ven la diferencia? Esto es como si fuese que es. Não é isso, até quando ele sugerir que tem o passo a passo. No sé si alguien está hablando o si solamente está activado su micrófono. ¿Alguien está hablando? ¿Me quiere preguntar algo? ¿No? Ok. Entonces, fíjense, otra vez, en la fase 4, en las células musculares que no tienen el automatismo, ellas son isoeléctricas, ¿ok? A diferencia de lo que sería en una célula del nódulo sinusal, estas empezaban a positivizarse cada vez más por la entrada de sodio. Muy bien, entonces, ¿qué fase nosotros tendríamos en una célula que tiene este automatismo? La fase 4, esta que está aquí es la fase 0, ¿ok? Esta que está aquí, en donde empieza una despolarización rápida, ¿ok? En el nódulo sinusal, nosotros no necesitamos de la meseta. Si ustedes recuerdan, en la meseta lo que ocurría era el ingreso de calcio dentro de la célula para que el músculo pueda contraerse, ¿sí? Sin embargo, aquí nosotros no necesitamos esa meseta, ¿sí? Por eso es que no tenemos ni esta fase 1 ni fase 2, sino que directamente tenemos la fase 3, que sería la fase de repolarización rápida, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo ocurren? Vamos a sacar este, no sé cómo puedo sacar este. A ver, vamos a ver. Ok, ¿cómo pueden ocurrir? Fíjense, ¿cómo pueden ocurrir estos trastornos? ¿Por qué pueden ocurrir estos trastornos? A ver si fue ahí. Fíjense, vamos a ver aquí el automatismo alterado, ¿ok? Que es lo que estamos viendo ahora, el automatismo alterado, y lo que sería normal. Vamos a comparar con lo normal. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Fíjense, vamos a ir marcando aquí y ustedes me van a decir, a ver, ¿qué estamos marcando ahí? ¿Qué marcamos ahí? ¿Qué estamos marcando ahí? ¿Qué estamos marcando ahí? ¿Quién me dice qué es lo que marcamos? ¿Qué estamos marcando ahí? ¿Qué sería esa línea de verde ahí que marcamos? A fase... Muy bien, ese sería el potencial de umbral. ¿Ok? Muy bien, estamos viendo aquí el potencial de umbral, ¿sí? Fíjense, miren aquí en lo normal nomás, miren aquí en lo normal. A partir de que ingresa aquí sodio, nosotros alcanzamos el potencial de umbral, ahí se abren los canales de calcio y fíjense, ahí empieza una despolarización, ¿ok? Una despolarización rápida, ¿sí? Ahora fíjense aquí es donde está el umbral, aquí mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en el automatismo alterado? Miren lo que puede ocurrir, miren lo que puede ocurrir. Ese potencial de umbral en las celdas del automatismo del nódulo sinusal, vamos a decir, fíjense, no está en menos 40, ¿sí? Sino que está un poquitito más negativo, ¿ok? Vamos a decir que está en menos 50, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Fíjense en este tipo de trastornos, ¿sí? Aquí empieza a ingresar sodio, ¿sí? Empieza a ingresar sodio, enseguida alcanza su potencial umbral y ahí ya se dispara, ¿ok? Esto va a descender, enseguida aquí, fíjense, se va a repolarizar, enseguida se despolariza, alcanza mucho más rápido su potencial umbral y empieza de vuelta a generarse otra despolarización rápida, ¿ok? Entonces, algunas células en donde nosotros vemos ese automatismo alterado pasa eso, ¿sí? ¿Qué creen que va a ocurrir con este tipo de personas que tienen este tipo de trastorno? ¿Va a tener una bradicardia o una taquicardia? ¿Qué creen ustedes? Taquicardia. Una taquicardia, ¿ok? Excelente, va a tener una taquicardia, ¿por qué? Porque alcanza bien rápido ese potencial de umbral. A diferencia de lo que era normal, este bajó mucho, baja. Cuanto más bajo está, ¿sí? Esta célula
más rápido va a alcanzar su potencial umbral y va a dispararse, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos en el tiempo, fíjense lo que ocurre. Miren acá, esta a este nivel, miren acá, a este nivel, esta ya alcanzó aquí su potencial umbral, ya se disparó, después se despolarizó, aquí ya enseguida otra vez alcanzó su potencial de umbral, ya se disparó y va haciendo esto, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos en un lapso de tiempo, ¿sí? Vamos a ver que esa persona va a tener muchas más despolarizaciones que las otras que no tienen este automatismo alterado, ¿sí? Entonces, vamos a ver nosotros después, cuando estudiemos a las taquicardias sinusales, vamos a ver que estas pueden, o estas son las que se ven afectadas, ¿ok? Muy bien. Veamos cómo también puede alterarse esto. Fíjense qué es lo que estamos marcando ahí. ¿Qué es lo que estamos marcando? El potencial diastólico de membrana, ¿ok? Que sería como el potencial de reposo. En realidad nunca están en reposo, por eso decimos potencial diastólico de membrana, que sería menos 60. Hasta ahí es donde estas células llegan y se hacen más negativas. O sea, su punto más negativo. Y después empiezan a subir de vuelta, ¿sí? ¿Qué es lo que puede ocurrir también en algunas células? ¿Sí? ¿Cuál sería el mecanismo por el cual esta puede ser causa de una arritmia? Fíjense, a veces, ¿qué puede ocurrir? Puede estar más negativo, ¿ok? Puede estar más negativo. Imagínense que ahora el potencial diastólico de membrana de este nódulo sinusal está en menos 80. Vamos a poner un número, menos 80, ¿sí? Y si nosotros empezamos a pensar, llegó hasta aquí y este tiene que empezar a ascender, va a ascender aquí, ¿ok? Va a llegar aquí a su menos 40 y ahí se va a disparar, ¿ok? Va a regresar aquí, se va a repolarizar, tiene que llegar otra vez aquí, vamos a poner a menos 80 y empieza otra vez a ingresar canal de sodio y va a despolarizarse hasta alcanzar su potencial de umbral, ¿sí? ¿Qué creen que van a tener estas personas que tienen este tipo de trastorno? Que su nódulo sinusal, su potencial diastólico membrana esté muy por debajo de lo normal. ¿Qué van a tener estas personas? Bradicardia. Bradicardia. Muy bien, van a tener una bradicardia. Fíjense cómo esta fase 4 de la acción de estas células, fíjense cómo es mucho más, más largo, más comprido, ¿sí? Alcanza aquí y aquí recién se dispara, ¿sí? Entonces repolariza y va aquí, ¿sí? Si nosotros comparamos con lo normal, fíjense lo que va ocurriendo, miren lo que va ocurriendo. Lo normal ya se despolarizó, aquí viene, ya se despolarizó, sin embargo, esta está tardando un poquitito más, ¿sí? ¿Por qué? Porque su potencial diastólico de membrana es mucho más negativo y entonces tiene que tardar un poquitito más, ¿sí? Entonces, estas serían otras causas de las arritmias, ¿sí? Lo que yo quiero que, fíjense, lo que nosotros estamos haciendo ahora, esto que estamos viendo, esto no está en el libro, ¿sí? El libro tal vez menciona, nuestro libro tal vez menciona, pero no explica esto, ¿sí? Después nosotros vamos a ver lo que es fibrilación. Nosotros todavía no estamos estudiando las arritmias como tal, sino que estamos viendo mecanismos por el cual se producen las arritmias, ¿sí? Muy bien. Otro, fíjense, recién vimos que su potencial diastólico de membrana, en este caso, se hizo negativo, y ahora vamos a ver que a veces inclusive puede hacerse más positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué van a ocurrir con este tipo de arritmia? Enseguida estas van a alcanzar su potencial umbral, se disparan, regresan aquí, bajan, enseguida alcanzan su potencial umbral y van a ser más rápido, ¿sí? Tal vez también va a ser otra forma o otro mecanismo por el cual se van a producir las taquicardias. Si comparamos, fíjense aquí ya tenemos 3 despolarizaciones, sin embargo, en lo normal 2, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver aquí lo que significa un ritmo también de escape, ¿sí? Un ritmo de escape que también en este caso nosotros vemos, lo que estamos viendo aquí es que no va a funcionar nuestro nódulo sinusal, ¿ok? Sino que aquí el que va a comandar, ¿quién va a ser nuestro nódulo aurículo ventricular, ¿sí? Sigue siendo una alteración del automatismo, sigue siendo una alteración del automatismo, ¿ok? ¿Por qué? Porque estas que están aquí tienen esa capacidad, ¿sí? Ya sabemos nosotros. Si esto se infarta, ¿ok? Si esto se infarta, la persona no se muere. Si el nódulo sinusal se infarta, se isquemiza, ¿sí? Esto
no va a llevar a la persona directamente a una muerte súbita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que este nódulo que está aquí tiene una capacidad de polarizarse entre 40 a 60 veces por minuto. ¿Sí? Entonces, cuando no funciona esto va a tomar ese ritmo que nosotros llamamos de ritmo de escape. ¿Ok? Muy bien. A ver. Ahora, ¿qué es lo que puede causar esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Estas alteraciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede hacer que una persona, ¿sí?, presente estos trastornos, ya sea de... Doutor, ¿Sí, le escucho? permisso. Doutor, e neste caso que houve por exemplo, um infarto lá do nódulo sinusal, como queda com relação à despolarização das aurículas? ¿Cómo queda la despolarización de las Aurículas? aurículas? Sí. Vamos a ver esto. Vamos a ver enseguida, ¿sí? Quiero mostrarte después con una imagen qué va a ocurrir cuando... Pero igual podemos intentar aquí, a ver, dibujar. A ver cómo va a quedar la despolarización de la aurícula. Aquí nosotros tenemos nuestro nódulo sinusal, ¿ok? Después tienen aquí, fíjense, sus 3 fibras, que son las fibras internodales, que van a venir al nódulo aurículo ventricular. ¿Sí? De aquí esto va a pasar al haz de Kiss, y aquí su rama izquierda y su rama derecha. ¿Ok? Muy bien. Si esto que está aquí se infarta, fíjense, si esto que está aquí se infarta, este es el que va a comandar, ¿ok? A partir de aquí va a ocurrir la despolarización, ¿ok? Si nosotros vemos, de aquí va a partir el impulso para la despolarización de las aurículas. Se va a dirigir en este sentido, ¿ok? En este sentido, ¿sí? Si vemos al mismo tiempo del nódulo sinusal, perdón, del nódulo auriculoventricular, la despolarización va a pasar por las fibras normales, ¿ok? Como cuestión de lógica, como nosotros vamos a ver en el electrocardiograma, para que tenga una idea más o menos cómo veríamos en el electrocardiograma, en las derivaciones donde vemos al nodo, a la onda P positiva, ¿sí? En las derivaciones positivas, ¿cómo nosotros le veríamos? Porque lo normal es así. Onda P, ¿sí? Después tenemos un pequeño lapso, que es el lapso donde está el nódulo auriculoventricular, el complejo QRS, ¿ok? Y aquí la onda T, ¿ok? ¿Cómo se ve esto que está aquí, este trastorno aquí, que este no está funcionando? ¿Cómo nosotros vamos a ver en el electrocardiograma? Ya no vamos a ver una onda P normal, ¿ok? Ya no se ve una onda P normal. ¿Por qué? Porque este no está funcionando. Y acuérdense que la onda P es la suma de la despolarización de las dos aurículas, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. ¿Se van a despolarizar estas aurículas? Se van a despolarizar, ¿sí? Solamente que ya no va a tener esa onda P sinusal, ¿sí? Y entonces, fíjense, aquí, si nosotros comparamos la velocidad por la que se transmite el impulso hacia los ventrículos por el haz de Kiss y por la fibra derecha e izquierda, y nuestra rama es mucho más rápida. Entonces el electrocardiograma va a registrar así un complejo, ¿sí? QRS, ¿ok? Y generalmente a este nivel origina una onda P, miren cómo es, una onda P negativa, se llama onda P retrógrada, ¿ok? ¿Qué está mostrando esto? La despolarización de las aurículas. ¿Por qué es negativo? Porque es negativo porque en este caso la despolarización no va en este sentido, sino que va en un sentido inverso, así como vimos acá. ¿Ok? De despolarizarse se va a despolarizar. ¿Sí? Solamente que... E, doutor, no va a tener, mas vai a ter, igual o de burro, vai ter alteração no segmento PR? Ou solamente uma... não. No, sí, es totalmente alterado porque vos no tenés una onda P normal. ¿Entendés? Sim, mas o intervalo também vai ser alterado. Se va a alterar también, porque vos no tenés tu onda P donde tiene que estar, ¿entendés? Tenés después del complejo QRS.
¿Ok? Ok, excelente, gracias. Muy bien. Sí, le escucho. No final da despolarização auricular, os átrios eles tendem a ter uma contração. Al final de la... Un ratito, al final... Da despolarização. Sí. O átrio, ele contrai. Ele perde essa contração quando o nódulo sinusal ele infarta? El atrio deja de funcionar normalmente, ¿sí? Ya no va, acuérdense, pero no pasa nada así, para decir hemodinámicamente una repercusión grave. ¿Por qué no pasa así tan grave? Porque lo que se está perdiendo es la función del 30% nomás del llenado telediastólico. Acuérdense que la contracción de las aurículas funciona solamente como una bomba de cebado, ¿sí? Entonces, si esa aurícula no está coordinada con el ventrículo, no pasa algo tan grave porque el 70% de la sangre pasa al ventrículo, ¿entiendes? Y ese después queda un pequeño periodo de llenado lento y después la última etapa de llenado que sería con la contracción de la aurícula. En realidad la aurícula solamente se encarga de llenar o de pasar la sangre hacia los ventrículos de un 20% del total de sangre. ¿Entiendes? O sea que aurícula puede dejar de funcionar inclusive. ¿Sí? La aurícula puede dejar de funcionar inclusive. Pero no va a haber una gran repercusión sistémica ni hemodinámica. ¿Por qué? Porque el 70% de la sangre que viene a las aurículas ya pasan sin la contracción de las aurículas. ¿Entiendes? Sí, gracias. ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos a ver después en una imagen después. Creo que hay una imagen en donde hablaba o donde muestra un electrocardiograma en este caso, ¿sí? Muy bien, ahora fíjense, vamos a ver un poquitito lo que es un automatismo anormal, ¿sí? Y fíjense, ya aquí estamos viendo esta imagen aquí de un potencial de acción que no es de una célula que tiene esa propiedad de automatismo. Significa que esto que está aquí, ¿sí? Lo que estamos viendo ahora, el automatismo anormal, va a ocurrir en una célula que no tiene esa propiedad, ¿sí? Una célula de la aurícula, una célula muscular de la aurícula, o una célula muscular del ventrículo, ¿sí? Ellas a veces pueden también pueden empezar a mandar impulso como nódulo sinusal, ¿ok? Y eso es un automatismo anormal, ¿sí? Anormal. No es una célula del sistema de conducción, sino que una célula cualquiera, una célula muscular empieza a hacer eso, ¿sí? ¿Por qué pueden ocurrir eso en esa célula? ¿Sí? ¿Por qué pueden ocurrir? Y otra vez aquí vamos a ver, fíjense aquí. De este lado vamos a ver aquí lo normal que veíamos que una célula normal muscular, ¿sí? Su potencial de membrana en reposo era de menos 90 y veíamos nosotros que cuando alcanzaba menos 70, más o menos aquí estaba su potencial umbral, ahí ingresaba el sodio, ¿ok? Después una repolarización lenta, meseta, repolarización rápida, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre con algunas células que tienen esa capacidad de generar impulsos, ¿sí? Fíjense, su potencial de membrana alcanza a su potencial umbral, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esta célula que está aquí no va a tener esa pequeña entrada aquí de canales de sodio, sino que directamente están abiertas sus canales de sodio, ¿ok? Y entonces esta célula es como si fuese que constantemente alcanza su potencial umbral y constantemente está, en este caso, enviando impulsos, ¿sí? Vamos a ver nosotros después las arritmias que pueden, se generan por focos ectópicos, ¿sí? Focos ectópicos, ¿qué significa eso? Y allá está aquí nuestro nódulo sinusal, pero allá en la aurícula izquierda hay un foco ectópico, ¿sí? Una célula muscular que le está pasando esto que está aquí, ¿sí? Su potencial de membrana en reposo, ¿sí? Alcanzó o se hizo más positivo, alcanza el potencial umbral y entonces esa empieza a generar impulsos eléctricos, ¿ok? Entonces,
vamos a ver después que esta forma de arritmia, ¿sí? Es frecuente porque ocurren estas cosas, ¿sí? Células que presentan, vamos a ver enseguida, ¿sí? Vamos a ver enseguida las causas. Muy bien, ahora por el otro lado, fíjense lo que es una actividad desencadenada, ¿sí? Actividad significa impulso, ¿ok? Un impulso que se va a desencadenar por postpotenciales, ¿ok? ¿Qué serían los postpotenciales? Y aquí otra vez, nosotros veíamos lo que eran los postpotenciales, que eran divididos o clasificados en precoces y tardíos, ¿ok? ¿Qué son estos? Voy a mostrarles con imagen. Fíjense aquí en esta célula que está aquí. Potencial en un reposo, ¿ok? Empieza aquí la despolarización, esto es lo normal, ¿ok? La fase de repolarización lenta, meseta, la repolarización rápida, ¿ok? Esto es lo que ocurre. Fíjense, cuando llega a una célula un estímulo, ¿sí? Cuando llegó a una célula un estímulo, nosotros vamos a ver que estas células, ellas, cuando alcanzan a este nivel, cuando alcanzan aquí el nivel de la meseta, en teoría esta célula entra, ¿sí? En un periodo que se llama periodo refractario absoluto, ¿sí? Ningún estímulo que venga a esta célula puede desencadenar un potencial de acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en el periodo refractario, ¿sí? A este nivel absoluto y aquí relativo, ¿sí? Entonces, en estos tipos de mecanismos de arritmia, lo que ocurre es que el mismo impulso, ¿sí? El mismo impulso que llegó aquí y a este nivel, que vamos a ver que ocurren por trastornos de los canales, que vamos a ver enseguida, ¿sí? Ese mismo impulso hace que a este nivel se abran algunos canales y vuelvan a ocurrir aquí una despolarización, ¿sí? O sea que esa célula constantemente se está despolarizando. Hubo un solo impulso, por eso es que son llamados de fíjense aquí, por eso que son llamados de postpotenciales, ¿sí? Son impulsos que se vuelven a generar después o antes de un impulso previo. O sea, llegó un impulso y ese impulso tenía que acabar con la repolarización, pero ese mismo impulso hace que esta célula empiece a desencadenar otro impulso, ¿sí? Y se llaman de precoces, ¿sí? Se llaman de precoces o tardíos. ¿Por qué? Porque precoz se le dice cuando ocurre en la fase 2, o sea, aquí a nivel de la meseta, en la fase 2 o en la fase 3, ¿sí? Si yo tengo aquí, a ver, aquí a este nivel, en la fase 3, ya estamos aquí a este nivel de la fase 3, y aquí empieza otra vez una despolarización, ¿ok? Esto es precoz. Ahora, si vemos aquí, como en esta imagen aquí, fíjense los postpotenciales tardíos, esto ocurre en la fase 4. Que en realidad, en esta fase todavía, esta célula no está totalmente recuperada, ¿sí? Todavía no está totalmente recuperada. Y es el mismo impulso que así, hablando así para que entiendan, pero vamos a ver en la imagen qué es lo que va ocurriendo. A ver, Doutor, aqui, sim, lo escucho. Nesse caso desse exemplo que o senhor falou, seria tipo uma extrasístole? Ok, por eso que estoy hablando, ¿sí? Todavía no estamos nosotros hablando de la patología en sí, ¿sí? Todavía no estamos hablando de la patología, sí, estamos hablando de un mecanismo, ¿sí? Una extrasístole, por ejemplo, ¿sí? Ya sea auricular o ventricular, una extrasístole generalmente es más frecuente por un foco ectópico, ¿ok? O por una reentrada. Ya vamos a ver ya enseguida, ¿sí? Recién lo que nosotros vimos aquí, a ver, estos automatismos que nosotros vemos aquí, que vimos que es anormal, ¿ok? En esas células que vimos recién, a ver, en este tipo de células, son estas generalmente las que producen extrasístoles, ¿ok? Es por este mecanismo, ¿sí? Este tipo de arritmia, ¿sí? Que nosotros ahora estudiamos por los postpotenciales, ellos son más frecuentemente, están presentes en un tipo de taquicardia ventricular, ¿sí?
que se llama taquicardia ventricular monomórfica o polimórfica, ¿sí? Ya vamos a entender qué es eso, Pero en las extrasístoles generalmente existe un foco que es ectópico, ¿sí? Que no es del nódulo sinusal, ¿sí? Están más bien asociadas a extrasístoles, están más bien asociadas a taquicardias ventriculares polimórficas. Vamos a ver enseguida, me van a hacer recordar cuando veamos la enfermedad de Torsades-Point. Es una enfermedad en donde lo que están ocurriendo son estos postpotenciales precoces. ¿Ok? Muy bien, fíjense aquí. Fíjense aquí esto que le estaba diciendo aquí. En la fase, cuando estos postpotenciales ocurren en la fase 2, lo que está ocurriendo, fíjense aquí. Aquí nosotros tendríamos esta meseta, ¿por qué? ¿Por qué tendríamos aquí la meseta? Porque aquí salía, ¿qué cosa? Salía potasio e ingresaba calcio, ¿sí? ¿Y qué ocurre en estas células? ¿Qué es lo que ocurre en estas células? Ellos tienen una malformación, digamos, en donde lo que ocurre es que aquí a este nivel, a nivel de la fase 2, aumentan los canales de calcio, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Viene aquí esta meseta, empieza a aumentan los canales de calcio, y entonces, ¿qué ocurre? Vuelve a ocurrir como una despolarización, ¿entiendes? Por eso es que es un postpotencial. Ya ocurrió un potencial, ¿sí? Pero aquí, cosa que no tendría que ocurrir, aumentó demasiado los canales de calcio, ¿ok? Entonces ingresaron mucho calcio a la célula, se hizo positivo a la célula y volvió a desencadenar como un potencial. Por eso se llama postpotencial, ¿sí? En la fase 2, entonces lo que ocurre es un aumento de los canales de calcio, ¿ok? Ahora, en la fase 3, fíjense aquí, en la fase 3 lo que ocurre sería, en este caso, un aumento de los canales de sodio. Acuérdense que, fíjense, aquí los canales de sodio están abiertos y ocurre la despolarización, ¿sí? Y ahora vemos aquí que en la fase 3 aumentan o empiezan a exponerse muchos canales de sodio, y entonces cuando este que está aquí está en la fase 3, ¿ok? Cuando está aquí en la fase 3, aquí empiezan a abrirse muchos canales de sodio, y entonces esto va a alcanzar otra vez una despolarización normal, ¿ok? Llega a la fase 3, ¿ok? Y vamos a ver que esto vuelve a despolarizar y va cumpliendo este ciclo, ¿sí? Constantemente va ocurriendo eso, por eso es que esto causan esos tipos de despolarizaciones. Te lo voy a mostrar después enseguida en las taquicardias ventriculares, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, en la fase 3, ¿ok? En la fase 3 hay un aumento de los canales de sodio. Fíjense, todos estos canales que nosotros vemos aquí, estos son voltajes dependientes, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que cuando ellos alcanzan cierto nivel, o se van a cerrar o se van a abrir, ¿ok? Si ustedes se fijan aquí, el canal de sodio, cuando alcanzó aquí más 30 a este nivel, el canal de sodio está totalmente cerrado, ¿ok? Y en estos tipos de trastornos, estos tipos de mecanismos de arritmias, lo que pasa es que cuando esta célula se va repolarizando, a medida que baja el voltaje, ya empiezan a exponerse de vuelta a estos canales de sodio. Y por eso es que la célula se recupera a ese nivel y ya desencadena otro potencial. ¿Ok? Es un mismo estímulo que va a ir desencadenando varios potenciales. Estos potenciales se repiten y se repiten y se repiten, y entonces estas células van a ser motivos de taquicardia. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Entendieron un poco o no? Sí. Ok. Vamos a ver. Fíjense, yo quiero que no estamos todavía estudiando nosotros arritmia como tal. Estamos estudiando mecanismos de la arritmia, que es lo que nos compete a nosotros estudiar en fisiopatología. ¿Ok? Si ustedes entienden todo esto, ustedes van a ver después
un antagonista de calcio, ¿sí? ¿En qué tipo de enfermedad va a funcionar? ¿Ok? Muy bien. Y en la fase 4, fíjense, en lo que sería ya en los potenciales tardíos, aquí lo que hay es un aumento de calcio dentro de la célula, ¿sí? Ese calcio que hay dentro de la célula proviene del retículo sarcoplasmático, ¿ok? Entonces, ya aquí, te recuerdan, nosotros estaríamos ya a nivel en donde la célula iba a empezar a regresar todo a la normalidad. Gracias a la bomba de sodio-potasio, nuestra célula vuelve otra vez a un estado de reposo, ¿ok? Una membrana en reposo, ¿sí? Pero ¿qué pasa aquí en estos potenciales tardíos? Se empieza a liberar mucho calcio, ¿sí? Mucho calcio en la célula a partir del retículo sarcoplasmático, ¿sí? Y eso hace que se positivice otra vez y enseguida vuelva a desencadenar. Aquí se liberó calcio dentro de esta célula y esto se positiviza y entonces empieza a despolarizarse rápido otra vez. ¿Ok? Eso sería un potencial tardío, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué ocurren estos postpotenciales? Fíjense, los precoces y los tardíos. Y en acá. Hipopotasemia, ¿ok? Hipopotasemia significa poco potasio en la sangre, ¿ok? Poco potasio. O sea que esto que nosotros vemos aquí, ¿sí? Nosotros vamos a ver que vuelve a ocurrir. ¿Por qué? Porque hay poco potasio. Y si hay poco potasio, ¿sí? Es como si fuese que tarda más esta repolarización, ¿ok? Entonces, como va tardando esta repolarización aquí, ¿sí? Nosotros vamos a ver que eso facilita o ayuda a que ocurran estos potenciales precoces, ¿sí? Muy bien. Hipocalcemia. Y yo les decía aquí recién que la causa, fíjense, la causa es que aumentan los canales de calcio. Pero ahora vemos que la hipocalcemia es una causa de esto. ¿Por qué hipocalcemia? ¿Por qué aumentan los canales de calcio? Porque hay poco calcio dentro de la sangre, ¿sí? Al haber poco calcio dentro de la sangre, hace que esta célula exponga la mayor cantidad de canales para el calcio, ¿ok? Eso es lo que nosotros vimos aquí. En la fase 2 aumentan los canales de calcio. ¿Por qué aumentaron en este caso los canales de calcio? Por una hipocalcemia, ¿ok? Lo mismo hipomagnesemia, ¿sí? No está bien estabilizada la membrana, ¿sí? En caso también de acidosis y en caso de los fármacos también pueden producir esto, ¿sí? Van a ver ustedes después antibióticos como los macrólidos, ¿sí? Las quinolonas. Ellos ayudan a producir este tipo de postpotenciales precoces, ¿sí? Y los postpotenciales tardíos generalmente ocurren por isquemia miocárdica. Fíjense, catecolaminas, vamos a ver después que existen, en este caso, ciertas arritmias catecolaminérgicas, ¿ok? Ya una familia tiene ese trastorno donde produce muchas catecolaminas, ¿sí? Y eso va a hacer que estas personas presenten estos tipos de postpotenciales tardíos, ¿sí? También la hipercalcemia, hipopotasemia y alteraciones del retículo sarcoplasmático, ¿sí? Hipercalcemia, acuérdense que, fíjense, aquí nosotros veíamos en la fase 4, cuando hay mucho calcio en el citosol, y hay mucho calcio en el citosol, ¿por qué? Porque hay una hipercalcemia, entonces eso hace que aquí se produzca un postpotencial, ¿sí? Y existen trastornos, ¿sí? Genéticos en donde el retículo sarcoplasmático está, en este caso, como almacenando y liberando mucho calcio, ¿sí? Entonces, esas alteraciones, ¿sí? Del retículo sarcoplasmático también hace que ciertas personas y familias, ¿sí? Sufran de estos postpotenciales tardíos, ¿ok? Muy bien, entonces fíjense aquí. Estamos hablando aquí, trastorno en la formación de impulso, ¿sí? Mismo automatismo, ¿ok? Automatismo normal sería una alteración en cualquier célula que tenga esa propiedad de automatismo, ¿sí? Normal y anormal, ¿ok? Lo normal, en este caso, nosotros vimos ya dónde se ha alterado, ¿ok? Dónde se iban a alterar, ¿ya? No sinusal, puede ser auricular, adefis,
lo que sea, ¿ok? Y ya vimos que era porque o su potencial de umbral o potencial de diastólico de membrana estaba alterado, ¿ok? ¿Quiénes pueden causar esto que están aquí? Principalmente, fíjense, principalmente esto se ve alterado por el sistema nervioso autónomo, ¿ok? Sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático, ¿ok? Principalmente, no digo que sea lo único, pero principalmente el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer, por ejemplo, el sistema nervioso simpático en estos casos? ¿Sí? A ver, ¿dónde estábamos? Aquí, creo que aquí. Ok, vamos a ver en estas. Aquí. Fíjense, ¿qué es lo que, por ejemplo, hace nuestro sistema nervioso simpático? ¿Va a acelerar o va a disminuir la frecuencia cardíaca? ¿Qué hace el sistema nervioso simpático? ¿Qué hace? Simpático Aumenta. Aumenta, ¿ok? Fíjense que el sistema nervioso simpático, cuando estimula mucho el corazón, va a ser responsable de que el potencial de umbral esté más por debajo de lo normal, ¿sí? O mismo este sistema nervioso simpático hace que se activen mucho los canales tanto de sodio como de calcio, ¿ok? Entonces, por ese mecanismo, nuestro sistema nervioso simpático, al hacer que aumente estos canales a este nivel, hace que esto alcance tan rápido su potencial umbral y ocurra el disparo. Por ese mecanismo, nuestro sistema nervioso simpático está haciendo eso, ¿sí? Sin embargo, el sistema nervioso parasimpático, ¿qué va a hacer? Hace principalmente aumentan los canales de potasio, ¿sí? Y hace que la célula sufra una hiperpolarización. Esto hace que llegue hasta mucho más negativo de lo normal, haciendo que su potencial diastólico de membrana baje más, ¿sí? Pero sabemos nosotros que no solamente el sistema nervioso simpático es el que va a causar esto, ¿sí? Sino que ya un ejercicio intenso, la cafeína, ¿sí? Personas que sufren hipertiroidismo hacen que se modifiquen también estos potenciales de umbrales, ¿ok? Entonces todo eso van a ser causas de un automatismo normal o anormal. Anormal vimos que en este caso generalmente son por isquemia, ¿ok? Por isquemia. La célula se isquemizó, era una célula muscular, auricular o ventricular, y de repente se modificó su potencial diastólico de membrana o su potencial umbral, mismo puede modificarse, ¿sí? Y entonces ellas pueden adquirir esa propiedad de automatismo. Y en los potenciales es lo que vimos recién, ¿ok? Vimos todas las causas que pueden ocurrir, pero ya vimos que son trastornos genéticos que van a tener algunas personas en donde se exponen de mala manera o estos canales de calcio y sodio en la fase 2 y 3 respectivamente, y el aumento de calcio citoplasmático que ya vimos cuáles eran sus causas, ¿ok? En los dos potenciales talentos. Muy bien. Doutor, e desculpa, eu não entendi. O estímulo parasimpático, ele vai deixar a célula mais negativa ainda, é isso? El parasimpático hace eso, ¿sí? Aliás, o parasimpático, né? O simpático não, vai deixar mais positivo. No, el simpático no. El parasimpático lo que hace es aumenta los canales de potasio, ¿sí? Y al aumentar los canales de potasio hace que la célula se hiperpolarice mucho, baje, se haga mucho negativo, ¿sí? Y entonces tenga un potencial diastólico más bajo. Ok, e no caso do coração poderia ser o nervo vago responsável por isso? El único nervio vago debe ser responsable, ¿ok? Ok. No hay, tienen que recordar ustedes, todo lo que es el sistema nervioso parasimpático, por debajo del cuello hasta casi la pelvis, todo es vago. Todo es parasimpático, todo es vago. Allá en la pelvis nosotros tenemos el nervio erector de Eckhart, que es otra vez parasimpático, ¿sí? En la cabeza, parasimpático, tenemos los pares craneales 3, 7, 9, 10, esos son parasimpáticos. Ahora, aquí por debajo continúa parasimpático, principalmente el vago, ¿sí?
Muy bien. Y los metales de conducción que decíamos que podrían ser los bloqueos, vamos a ver enseguida qué son los bloqueos, ¿sí? Y lo que son las reentradas. Las reentradas pueden ser anatómicas y funcionales, decía, ¿sí? Ya vamos a ver enseguida lo que es una reentrada, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver aquí un poquito lo que sería un bloqueo, ¿ok? A ver, aquí. Ok, ¿qué sería un bloqueo? Así como dice su nombre, sería una perturbación a la transmisión del impulso, ¿ok? Y ese bloqueo, vamos a ver que puede ser total o puede ser parcial. Fíjense, trastorno en la conducción del impulso es un bloqueo, ¿ok? El impulso quiere pasar, ¿ok? El impulso quiere pasar y no pasa, ¿ok? No pasa o pasa muy lento, ¿sí? O pasa muy lento. Eso sería un bloqueo, fíjense. Un bloqueo total sería la interrupción total. Estaba yendo ahí, pasó en el nódulo auriculoventricular, ¿sí? Pasó al haz de His, el haz de His pudo bloquear, ¿ok? No va a pasar el impulso de la aurícula al ventrículo. Va a haber una disociación auriculoventricular si es, por ejemplo, en el haz de His. Bastante grave, ¿sí? O pudo haber un bloqueo en la rama derecha, ¿sí? No va a pasar el impulso hacia nuestro ventrículo derecho, ¿ok? Entonces eso podría ser un tipo de bloqueo. Vamos a ver enseguida cómo ocurren los bloqueos, ¿sí? Y fíjense, por otro lado, no ocurre la interrupción total, sino que está ocurriendo un retraso en la conducción. ¿Ok? Un retraso en la conducción. Eso también podría ocurrir. ¿Sí? Fíjense cuando nosotros estudiamos, a ver. Vamos a poner aquí. Fíjense, aquí viene onda P, ¿ok? La onda P, después tenemos aquí el nódulo auriculoventricular, ¿ok? El complejo QRS, ¿ok? Onda T, normal, ¿ok? Después fíjense, viene aquí esto, viene aquí onda P, ¿ok? Viene aquí otra vez, y vemos otra vez una onda P, ¿ok? Complejo QRS, ¿ok? ¿Qué es lo que pasó aquí? Fíjense, aquí a este nivel, la onda P se originó en el nódulo sinusal, pero ¿qué pasó? Aquí se bloqueó, ¿ok? Puede ser un bloqueo fisiológico, funcional, anatómico, ¿sí? Pero ahí hubo un bloqueo, no hubo un complejo QRS, ¿ok? De eso se trata un bloqueo, y vamos a ver después los diferentes tipos de bloqueo, ¿ok? Muy bien, fíjense, aquí están los tipos de bloqueo que yo les decía. A ver, voy a cambiar otra vez y vamos aquí. ¿Qué sería un bloqueo? ¿Cuándo ocurre el bloqueo? Fíjense, voy a sacar esta palabra. ¿Sí? Les decía yo que puede ocurrir un bloqueo fijo, ¿ok? O un bloqueo funcional, ¿sí? No me acuerdo con quién empezábamos, pero vamos a ver aquí. A ver, ¿cuál me marca primero? Ahí, ok. Fíjense. Imagínense que esta sea una fibra de un sistema de conducción, ¿sí? Puede ser ramas de la rama derecha, de la rama izquierda, de la fibra de Purkinje, lo que sea, ¿ok? Viene aquí la conducción en este sentido, ¿ok? Y cuando veo un sitio en donde esto se está bifurcando, ¿ok? ¿Qué va a ocurrir? Esto va a seguir estas dos ramas, ¿ok? El impulso va hacia aquí. ¿Y qué ocurrió aquí? Fíjense, encontró un bloqueo, ¿ok? ¿Qué pasó aquí? Y en algún momento esto pudo haberse infartado, ¿ok? Ese infarto se isquemizó, esto en realidad es una fibrosis. Y la fibrosis no tiene esa capacidad de conducir, entonces este vino aquí, y aquí este que está aquí ya no pasó a ser, ¿ok? Se bloqueó, no pasó ese impulso, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir aquí? Viene esto que está aquí, fíjense, va a pasar al siguiente tejido, viene acá, esto sigue aquí, ¿ok? Y esto que está aquí sigue aquí, ¿sí? Sigue del otro lado. Esto que está aquí va a encontrar a esta porción de tejido que no está despolarizado. Entonces, él puede despolarizar, ¿ok? Él puede despolarizar. Vino aquí y encontró este tejido despolarizado, ¿ok? Y aquí también despolarizó.
¿Sí? Muy bien. Ahora, viene en esta imagen también, vamos a colocarle ahí su bloqueo, lo mismo, tiene el impulso, va y en estas ramas, la misma historia que conté recién, ¿ok? La misma historia. Esta que está aquí, fíjense, ¿qué va a ocurrir con esta? Va a dividirse sus dos ramas y llega hasta aquí, hasta este sitio. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? ¿Cuál sería la diferencia entre este y este? ¿Cuál sería? Um estimula o evento novo, não? En cuanto a los bloqueos que son fijos, ¿ok? Existen algunos bloqueos que son unidireccionales y otros que son bidireccionales, ¿ok? ¿Qué significa esto? Fíjense, este que está aquí vino y aquí está el sitio donde estaba el bloqueo, ¿ok? Bloqueó, esto no pudo pasar en sentido anterior, no pudo pasar hacia adelante, ¿ok? Pero este bloqueo, fíjense, vino aquí y sin embargo pasó en ese sentido, ¿sí? Bloquea en un único sentido. Sin embargo, esto que estamos viendo aquí, vamos a ver que existen bloqueos en donde la estructura no deja pasar el impulso ni por aquí ni por aquí. Eso se llamaba de bloqueos bidireccionales. ¿Ok? Son diferentes tipos de bloqueo nada más. Vamos a ver después. Doutor, Sí, les explico. nesse primeiro exemplo, o bloqueio, o impulso consegue volver pela mesma direção que ele foi bloqueado. Sí, consigue volver. Pero vamos a ver enseguida, ¿sí? ¿Hasta dónde? ¿Sí? Esto que está aquí puede volver aquí, puede acabar aquí, ¿ok? O puede acabar aquí, o puede acabar en donde sea. O inclusive puede ir haciendo una vuelta, ¿ok? Va haciendo esta vuelta. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo puede ocurrir eso? Cuando vamos a ver que nuestra célula, fíjense así, nuestra célula, ustedes recuerdan, tenía un periodo, ¿sí? Que era llamado de periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. Fíjense, si este viene aquí, logró pasar aquí y encuentra que esta célula, fíjense, en un periodo que se llama periodo refractario absoluto, en donde la célula no puede estimularse, esta conducción va a morir ahí, ¿ok? Acabó ahí. Pero a veces puede ocurrir que este que viene aquí encuentra allá la célula toda repolarizada, ¿sí? Y ve que le puede despolarizar, entonces va a continuar ese trayecto. ¿Entiendes? A veces puede pasar ese impulso, puede ir, a veces puede quedar, dependiendo si es que la célula está en un periodo, en este caso refractario absoluto, ¿sí? O no, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es lo que puede producir un bloqueo? ¿Qué es lo que puede producir un bloqueo? Fíjense, isquemia, ¿sí? Fibrosis, inflamación y ciertos fármacos, ¿sí? Existen ciertos fármacos que van a hacer ¿qué cosa? Van a aumentar el periodo refractario absoluto, ¿sí? ¿Dónde estaba el periodo refractario absoluto? Y ahí nosotros hablamos de lo que serían los bloqueos funcionales. Fíjense aquí. Esto que está aquí, miren acá, ¿ven? Aquí, en una persona normal que no tiene patología, viene un estímulo y ni por más estímulo que viene, no va a excitar a esa célula. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa célula está en un periodo que se llama periodo refractario absoluto, ¿sí? Entonces, esta que viene aquí, si viene aquí y encuentra ya las células que estaban aquí, que están en esta fase, periodo refractario absoluto, esto va a morir, ¿sí? Si es que encuentra ya esta célula recuperada, viene aquí en esta fase, en la fase 4, viene aquí y entonces ahí va a poder estimular, ¿sí? Y ahí es donde se producen los mecanismos de reentrada. Les voy a mostrar enseguida lo que son los mecanismos de reentrada. ¿Ok? Muy bien, y la otra, fíjense, el otro periodo de una célula periodo refractario relativo. Absoluto significa que nadie va a poder estimular a eso porque está en un periodo en donde no puede excitar, ¿sí? Periodo refractario relativo hasta podría, en este caso, excitarse si es que el estímulo es muy grande, ¿sí? Muy bien, entonces los bloqueos pueden ser bidireccionales, ¿ok? O unidireccionales.
Cuando hay un bloqueo unidireccional, esto va a predisponer a mecanismos de reentrada, ¿ok? Que sería la otra causa que nosotros estábamos viendo aquí. A ver, a otras causas que estábamos viendo aquí nosotros. Fíjense, estamos viendo aquí bloqueos, ¿ok? Y vimos lo que son las reentradas, ¿ok? Y entonces, en la reentrada, ¿sí? Puede ocurrir de manera funcional, ¿sí? O anatómica, ¿sí? Anatómica, ¿qué significa? Significa que a veces, fíjense, nosotros tenemos así el nódulo sinusal, tenemos la fibra internodal, el nódulo auriculoventricular, todo el sistema de conducción normal, ¿sí? Pero a veces, ¿qué puede ocurrir? Y ya personas nacen con un as, ¿sí? Que es anómalo, y eso pasa de la aurícula al ventrículo, ¿sí? Y entonces, ese as que viene aquí puede predisponer a una reentrada, ¿sí? O directamente va de aurícula a aurícula nomás, o de aurícula a ventrículo, pero en fin, es un as que no tiene que existir y existe en algunas personas, ¿ok? Muy bien, y funcional, entonces son esos mecanismos que recién hablábamos, donde a veces puede encontrar a una célula en periodo refractario absoluto, y a veces puede no, ¿sí? Cuando no encuentran el periodo refractario absoluto y hay un bloqueo unidireccional, entonces eso va a causar una reentrada, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas? Pueden preguntarme si quieren. ¿Dudas? Ok. Sí, le escucho. A ver si alguien se... Ok. Doutor, o bloqueio pode ser tanto entre os átrios ou entre os átrios e os ventrículos ou em ambos. Puede ser, sí, puede ser interatrial, bloqueo sinusal, puede ser bloqueo auriculoventricular a nivel del nódulo, puede ser bloqueo a nivel de las ramas derecha e izquierda. Bloqueo puede ser cualquier tipo. ¿Ok? Muy bien. Fíjense aquí en esto que nosotros estamos viendo. Aquí estamos viendo las bradiarritmias y aquí las taquiarritmias. ¿Ok? Vimos cómo se clasificaba, ¿sí? Solamente para que vean nomás. Por ejemplo, aquí, cuando hay una bradiarritmia, una bradicardia, donde hay una disminución del automatismo, ¿sí? ¿Por qué puede ocurrir? Por una disminución de la despolarización en la fase 4, ¿ok? El estímulo parasimpático puede bloquear a nuestros canales de sodio, ¿ok? Y al bloquear a los canales de sodio va a disminuir la despolarización en la fase 4, ¿sí? Y esos son ejemplos de bradicardias sinusales, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, una estimulación vagal, ¿ok? ¿Saben lo que es una estimulación vagal? ¿Saben lo que es una estimulación vagal? ¿Sí o no? ¿Nunca probaron? ¿Nunca vieron? En la práctica ya vieron estimulación vagal, ¿sí? Aquí, en el seno carotídeo, se hace un masaje. Excelente, es un ejemplo. Le hacen masaje a una persona que tiene taquicardia, ¿sí? Y eso, ¿qué va a hacer? Va a estimular el nervio vago, ¿ok? Que es un nervio parasimpático, y ahora estamos viendo nosotros que este va a bloquear a ciertos canales de sodio, ¿ok? Y va a disminuir la despolarización, ¿sí? No se va a despolarizar tan rápido, entonces esto va a producir una bradicardia, ¿ok? Muy bien, fíjense lo que ocurre, por ejemplo, en los bloqueos de conducción, ¿sí? Puede haber un bloqueo, fíjense, isquémico, anatómico o farmacológico, así como le dije, existen ciertos medicamentos que hacen que aumente el periodo refractario absoluto, ¿sí? Y entonces en esos casos van a haber bloqueos de conducción, ¿sí? Por ejemplo, en los bloqueos, vamos a ver después lo que son los bloqueos auriculoventriculares de primer, segundo y tercer grado, ¿sí? Vamos a ver eso también. En las taquiarritmias, fíjense aquí, en lo que sería incremento del automatismo del nódulo sinusal, viene aquí,
les dije yo hace rato que el responsable de que esto aumente ya sea por la apertura de los canales de calcio y sodio o por modificar su potencial umbral o su potencial diastólico umbral, ¿sí? Esto iban a hacer que la estimulación simpática provoque una taquicardia, ¿sí? ¿Qué hace que estimule el sistema nervioso simpático? Que aumente el sistema nervioso simpático, tomar café. Uno toma café, ahí está aumentando su sistema nervioso simpático. ¿Ok? La cafeína hace eso. ¿Ok? Una persona que llevó un susto, un estrés, ¿ok? Eso hace que se estimule el nervio vago, el sistema nervioso simpático, ¿ok? Y eso va a producir una taquicardia. Muy bien, si es sinusal, nosotros vamos a ver, va a tener su onda P, va a seguir con QRS, ¿sí? El intervalo RR va a ser normal, ¿sí? Vamos a ver que la onda P va a ser positiva en ciertas derivaciones, ¿ok? ¿Sí? Fíjense aquí en lo que sería, por ejemplo, aquí nódulo auricular dice foco ectópico, ¿ok? Un foco ectópico es lo que nosotros vimos hace rato. ¿Sí? Algunas células tienen esa capacidad de poder generar ese estímulo. ¿Por qué? Porque su potencial diastólico en membrana alcanzó el potencial de umbral. ¿Sí? Doutor, entonces, sí, ¿le escucho? Esclarece uma dúvida. Sí. O sinusal é o marca-passo do coração. Sí. Mudar, por exemplo, o ritmo para nódulo atrioventricular ou fibra de Purkinje, eu considero um foco ectópico ou não? No. Ectópico es cuando está fuera del sistema de conducción. ¿Qué conducción? Sí, gracias. Sí. Por eso es que hace rato vimos, a eso se hace referencia a lo que serían a los ritmos de escape. Sí, ahí, ritmo de escape. Un ritmo de escape sería. Ectópico cuando una célula que no forma parte del sistema de conducción adquiere esa capacidad. Sí, muchas gracias. Muy bien, a ver dónde nos quedamos. Aquí. Bueno, y aquí, sí, todo esto es lo que vamos a ver. ¿Sí? Todo esto vamos a ver nosotros hoy. En realidad no todos, vamos a ver algunos. ¿Sí? Arritmia es bastante extenso, bastante largo, ¿sí? Entonces un poco complicado de estudiar todo. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a empezar la clase de arritmias. ¿Sí? Ahora vamos a empezar. Lo que vimos recién es cómo ocurren estos problemas en estas enfermedades. ¿Sí? Entonces, fíjense, diríamos las arritmias en bradiarritmias o bradicardia, taquicardia o taquiarritmias. ¿Ok? Fíjense, las taquiarritmias pueden ocurrir por extrasístoles. ¿Sí? Que hace rato el compañero preguntaba qué es lo que produce extrasístole, ¿sí? Y nosotros ya vimos que algunas células pueden generar un impulso, ¿ok? Pueden tener un automatismo alterado, ¿sí? Anormal alterado, y entonces esa van a producir extrasístoles. Vamos a ver las taquicardias que tienen QRS estrecho y un QRS alto. ¿Sí? Esa es la forma de clasificar a las taquicardia, ¿sí? La de QRS estrecho, ¿sí? Ellas todas van a ser sinusales. Se originan allá iban en nódulo sinusal, o si no es sinusal, nosotros vamos a ver que puede originarse por encima del nódulo auriculoventricular, ¿sí? Pero la característica que tiene es que el complejo QRS, ¿sí? Va a ser estrecho, ¿sí? Estas taquicardias pueden ser regulares o irregulares, ¿sí? Dentro de las regulares nosotros vamos a tener a cuatro. Fíjense, a la taquicardia sinusal, al flúter auricular, a la taquicardia paroxística supraventricular y a la enfermedad de Wolff-Parkinson-White. ¿Okay? Vamos a ver todo esto. Ahora, algunas van a ser irregulares, ¿ok? Ya vamos a ver qué significa regular y qué significa irregular, ¿sí? Aquí el único ejemplo y más importante dentro de todas las arritmias que nosotros vamos a estudiar es la fibrilación auricular, ¿ok? Esta es la arritmia que ustedes tienen que saber, ¿sí? Estoy seguro, cuando salen ustedes ya van a ir a reunirse de valía
Les puede salir esto, ¿ok? Pero esta es la más frecuente, ¿sí? Esta es la que más se pregunta, ¿por qué? Porque es lo más frecuente encontrar, ¿sí? La fibrilación auricular es lo más frecuente encontrar. Muy bien. El dato que sabemos ahora que es una taquicardia irregular, ¿sí? Que vamos a ver enseguida por qué es irregular. Muy bien, las de QRS ancho, sin embargo, van a ser taquicardias que están en el ventrículo, ¿sí? Van a ser las taquicardias ventriculares, ¿sí? Y esta a su vez, vamos a ver que va a ser la taquicardia ventricular, que esta a su vez puede ser monomórfica o polimórfica, ¿sí? Aquí yo puse que es una taquicardia que se llama taquicardia dorsal de Point, que es una taquicardia ventricular polimórfica, ¿sí? Vamos a ver enseguida qué significa eso. Muy bien, y fíjense la fibrilación ventricular, ¿sí? Que sería otro tipo de arritmia, fibrilación ventricular, ¿eh? El más grave de todo lo que nosotros vamos a encontrar aquí en todo. Una persona que tiene fibrilación ventricular, una persona que está crítica, ¿sí? Está más para allá que para acá, ¿sí? Eso no dura minutos, la persona ya está muerta, ¿sí? Muy bien. Y fíjense lo que van a ser las bradicardias. Estas nosotros vamos a ver que pueden ser nodales, que se producen en el nódulo sinusal, y las auriculoventriculares, ¿sí? Que estas otra vez se vuelven a clasificar en primer grado, segundo grado, tercer grado, según la interrupción que generen en la conducción del impulso, ¿ok? Esta de grado 2 es llamada también de móvil, ¿ok? Que vuelve a subdividirse en móvil 1 y móvil 2, ¿ok? Entonces, fíjense aquí, este es el esquema que nosotros tenemos que saber. Todo esto nosotros tenemos que estudiar, ¿sí? Muy bien. Hoy la clase, ¿sí? Va a ser hasta aquí, ¿ok? Va a ser hasta aquí, ¿sí? Esto que está aquí, lo que sería ya bradicardia, les voy a dar, no en la siguiente clase, tal vez haga nada más un video, porque ya va a quedar poco de qué hablar de eso. No quiero perder una clase completa en esto, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Tienen dudas? ¿No? Ok, vamos a continuar, ¿eh? Muy bien. Fíjense aquí. En las arritmias, nosotros vamos a estudiar a las arritmias, a todas estas arritmias. Fíjense todas las arritmias que están aquí, ¿ok? No existe algo así específico para decir, a ver, esta arritmia produce esto, y esta arritmia produce esta cosa diferente, y esta produce ciertas cosas diferentes, y esto diferente, ¿sí? Lo que yo voy a colocar en el siguiente slide van a ser las manifestaciones clínicas que van a ser común en presentarse en todos estos tipos de arritmias, ¿sí? 4 prácticamente son las sintomatologías, y vamos a decir que describen que una persona tiene una arritmia, ¿sí? Entonces, este esquema me gusta mucho para que ustedes sepan qué es lo que una persona puede presentar. Fíjense, una persona que tiene arritmia, ¿qué puede ocurrir con esa persona? Aquí ya vemos. El primer síntoma característico de una persona que tiene arritmia van a ser las palpitaciones, ¿ok? Esa persona va a dar cuenta ahí que le está latiendo el pecho, ¿sí? Y eso hay que hacerle en el electrocardiograma, hay que descartar si es que tiene una arritmia. Pero la palpitación es un síntoma característico de las personas que tienen arritmia, ¿sí? Una persona que describe que tiene palpitación, ¿sí? Se mide el pulso, si está regular, si está irregular, ¿ok? A veces puede estar regular, la persona está con 80 de frecuencia cardíaca, ¿ok? Eso es bueno o malo. La persona dice, está con taquicardia, pero está con 80 de frecuencia cardíaca. Eso es bueno o malo. ¿Está bien o está mal? Bien. Ok, está dentro de los parámetros normales, ¿ok? Pero, fíjense, su nódulo sinusal no funciona. No funciona su nódulo sinusal. ¿Quién está funcionando? Nódulo auriculoventricular, ¿sí?
¿Cuánto es lo normal que produce el lóbulo auricular? 40 a 60 veces por minuto. Y la persona está con 80 de frecuencia cardíaca, ¿sí? Para esa persona, tal vez ya eso sea una sensación, ¿sí? El corazón ya está haciendo que esa persona manifieste como una sensación de estar asustado, ¿sí? De sentir esa palpitación, ¿ok? Entonces, el síntoma principal aquí en las arritmias van a ser las palpitaciones, ¿ok? Muy bien. Ahora, fíjense aquí, vamos aquí con la modificación de la frecuencia, ¿ok? Miren qué va a ocurrir. En las arritmias nosotros decíamos que estas podrían tener bradicardias o bradiarritmias o taquicardias, ¿ok? Vamos aquí con las taquicardias. ¿Qué va a ocurrir con las taquicardias? Fíjense, en las taquicardias el corazón está trabajando muy rápido, ¿ok? Está trabajando muy rápido. Si trabaja mucho, va a haber un aumento del consumo de oxígeno, ¿ok? Y si hay un aumento del consumo de oxígeno, ese corazón, ¿qué va a sufrir? ¿Qué va a tener ese corazón? Va a sufrir una isquemia, ¿sí? No tiene suficiente oxígeno y entonces va a sufrir una isquemia. ¿Qué otros síntomas va a tener esa persona que presenta una arritmia, que sea por taquicardia, una angina de pecho, ¿ok? Va a sentir aquí un dolor precordial, ya va a asociar ahí, va a decir, estoy así, tiene palpitaciones, ¿ok? Así está mi corazón, así menciona, ¿ok? Y me duele el pecho, ok. Sería bueno hacerle un electro. Muy bien. Ahora, fíjense, cuando hay una taquicardia, ¿ok? Cuando hay una taquicardia, se acorta la fase de la diástole, ¿ok? El tiempo diastólico se acorta. Y si se acorta el tiempo diastólico, va a disminuir, ¿qué cosa? El llenado ventricular, ¿ok? Va a disminuir el llenado ventricular, no hay tanta sangre al final del volumen diastólico, ¿ok? Y si no hay tanta sangre, el corazón no va a impulsar tanta sangre hacia adelante, ¿sí? Y eso mismo va a hacer que esa persona sufra de, en este caso, angina, ¿ok? Va a disminuir, no solamente va a disminuir la irrigación miocárdica, ¿ok? Sino que eso mismo, ¿sí? Eso mismo no va a mandar tanta sangre a todo el cuerpo, ¿sí? Y eso va a producir una disminución del gasto cardíaco, ¿ok? Que es lo mismo, una persona que está con una bradicardia, ¿ok? Está mandando su sangre, ¿sí? 40 veces por minuto, 35 veces por minuto, ¿sí? El gasto cardíaco está bajo, está disminuido, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, si no se manda tanta sangre hacia el sistema nervioso, por un lado, ¿qué va a presentar la persona? Síncope, ¿ok? Persona que cuenta una historia de que tenía palpitaciones, dolor torácico y a veces se desmayaba, ¿ok? Es muy sospechoso que esa persona tenga síncope, que esté con una arritmia y eso cause síncope, ¿ok? Muy bien. Por el otro lado, fíjense, esa disminución del gasto cardíaco produce síntomas típicos de una insuficiencia cardíaca. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca, cuando hablamos del doctor, habrán visto ustedes, causa de insuficiencia cardíaca hay miles. Una de ellas, arritmia, ¿ok? ¿Por qué? Y ahora estamos viendo cómo puede ocurrir, ¿sí? Disminuye el gasto cardíaco tanto en la bradicardia como en la taquicardia, ¿sí? Por eso es que cuando hay una disminución del gasto cardíaco, la persona va a estar con una insuficiencia cardíaca, la persona está con una inestabilidad hemodinámica, ustedes van a explicar después en clínica que ahí es el momento en que una persona tiene que actuar, ¿sí? Si la persona está con una taquicardia por una fibrilación auricular, ¿sí? Y esa persona está teniendo una inestabilidad hemodinámica, ahí hay que tratar, ahí hay que hacerle cardioversión eléctrica, ¿sí? ¿Ok? Pero ahí se tiene que tratar. Tratamiento van a ver mejor porque cada taquicardia o cada arritmia tiene su foco principal de tratamiento, ¿ok?
Muy bien, ahora por otro lado, fíjense, vamos a tener nosotros arritmias que van a cursar con una disminución de la contracción auricular, ¿ok? Y eso va a favorecer a esto principalmente, ¿ok? A esto, a la trombosis, ¿ok? La aurícula no se contrae y produce una éstasis, ¿sí? Así como vimos hace rato, la aurícula se despolariza de una manera diferente. O a veces vamos a ver que se despolariza pero no se contrae, ¿sí? No se contrae, eso va a producir, en este caso, trombo, ¿sí? Va a producir tromboembolismo. Cuando viaja, esto va a ser un émbolo, ¿sí? ¿Dónde se puede ir? Va a ir allá al sistema nervioso, ¿ok? Va a producir un ACV. Si va hacia el abdomen, va hacia la mesentérica, va a producir una isquemia mesentérica, ¿sí? Por eso es que vamos a ver que ciertas arritmias en donde hay una disminución de la contracción auricular, ¿sí?